A todos, mi nombre es Freddy Legrand Morales y les voy a explicar el tema de nactostoma de la materia de parasitología clínica de la Universidad Veracruzana. Y bueno, la nactostomiasis es una enfermedad producida por nematodos del género Nactostoma, la cual normalmente se adquiere por comer carne cruda o poco cocida de peces de agua dulces o anfibios infectados con la larva L3 de este parásito o de aves de corral o roedores infectados con esta misma larva. Esta larva L3 es la forma infectiva para los hospederos intermediarios, paraténicos y los humanos. Accidentalmente afecta al hombre, en el cual los nemátodos nunca alcanzan su estado adulto, sino que son las larvas L3 las que producen la enfermedad, ya sean actostomiasis cutánea, ocular, visceral, pulmonar, genitourinaria. Y bueno, un poquito de historia. En 1836, Richard Owen, que fue un biólogo y anatomista, descubrió por primera vez al nactostoma durante la autopsia que se le realizó a un tigre. Pero hasta 1889, junto con 53 casos después de este parásito, fue hallado en humanos, el cual se registró el primer caso en lo que fue en Tailandia. En cuanto a su morfología, el adulto macho de Nactostoma spinigerum de la especie mide de 16 a 40 milímetros de largo por 1 a 3 milímetros de ancho. La hembra mide entre 13 a 55 milímetros de diámetro. Ambos tienen un cuerpo cilíndrico. El extremo anterior se encuentra formado por un bulbo cefálico con 7 a 9 hileras transversas de ganchos y con 20 a 131 ganchos en cada hilera. La mitad anterior a las 2/3 partes del cuerpo se encuentran cubiertos con numerosas filas de espinas que gradualmente disminuyen en densidad y tamaño hacia el extremo posterior hasta ser apenas perceptibles o estar ausentes. La cutícula tiene de 5 a 10 milímetros de grosor y estrías transversales. Las células intestinales están cubiertas por microvellosidades prominentes, contienen pigmentos glandulares y tienen de 2 a 8 núcleos. Los adultos de ambos sexos tienen dos pares de sacos cervicales en la porción anterior. Los machos adultos tienen un solo testículo y dos espículas copulatorias y una para de papilas. Las hembras adultas tienen un par de ovarios y una vulva en la mitad posterior del cuerpo. Bueno, en la imagen tenemos la morfología de cuatro especies de Nactostoma. A, Nactostoma spinigerum; B, Ispidum; C, doloresi; y D, nipponicum. Nactostoma spinigerum y nipponicum no presentan espinas en la porción posterior, mientras que las otras dos especies que observamos en la imagen, sí. Estas dos primeras especies se diferencian también del resto por ser de menor tamaño. Las larvas de tercer estadio, avanzados de Nactostoma spinigerum, son pequeñas y miden de 3 a 4 milímetros de largo por 630 milímetros de grueso y solo tienen 4 hileras transversas de ganchos cefálicos con un promedio de 42 a 49 ganchos por hilera. El cuerpo de la larva está cubierta con más de 200 hileras transversales de pequeñas y sencillas espinas que disminuyen en tamaño y densidad hacia el extremo posterior. Y las larvas de estadio 1 y 2 presentan un esófago raptiforme. En cambio, la larva L3 presenta filariforme. El ciclo biológico de Nactostoma inicia cuando el huésped definitivo expulsa los huevos del parásito junto con la materia fecal, que al ser depositada en aguas de lagos o ríos, con temperaturas que varían de 24 a 28 grados centígrados, los huevos fértiles pasan por un proceso de embriogénesis que da por resultado la formación de una larva de primer estadio, en un lapso relativamente corto, como se lleva a cabo la primera ecdisis o muda, que da origen a una larva rhabditoide de segundo estadio, que eclosiona del huevo a través del opérculo para desplazarse libremente en el agua. El proceso dura aproximadamente 7 días y posteriormente la larva es ingerida por pequeños crustáceos de los géneros Cyclops, Acanthociclops, Mesociclops, que corresponden a los huéspedes intermediarios primarios. En el tubo digestivo del crustáceo, la larva L2 pierde la vaina y emigra hacia el hemocele, donde muda la larva de tercer estadio temprana, periodo que dura aproximadamente de 7 a 10 días. Los copépodos sirven de alimentos a los segundos huéspedes intermediarios y en el estómago de estos huéspedes la larva L3T atraviesa la pared gástrica o intestinal y migra hacia las masas musculares donde adquiere la forma de larva de tercer estadio avanzado.
Esta etapa que tiene aproximadamente un mes de duración. Las larvas mudan cuando los peces infectados son depredados por los huéspedes definitivos y se transforman en larva de cuarto estadio, sufriendo una nueva muda para convertirse en gusano adulto y alojarse en su hábitat definitiva. Las criptas del estómago o en la pared del estómago en cavidades que formadas por células hiperplásicas infiltradas por un exudado inflamatorio donde alcanzan la madurez sexual y realiza la cópula y la hembra inicia la postura de huevos. Al ser depredados los peces infectados con la larva L3A por animales que no son los huéspedes definitivos habituales, los parásitos no alcanzan la etapa adulta, desarrollando el fenómeno conocido como paratenesis. La larva L3A se encuentra en los peces infectados, generalmente es la forma infectante para el hombre cuando ingiere peces infectados con esta larva. El ciclo biológico se completa cuando los segundos hospederos intermediarios o paraténicos son ingeridos por los hospederos definitivos en los que la larva L3A se transforma en parásito adulto. Este ciclo puede ser más lento si las condiciones no son tan favorables, así el huevo solo tendría el desarrollo de L1. Y bueno, en cuanto a mecanismo de transmisión, el reservorio pues son los gatos, perros, aves de corrales, ranas o peces. Este se adquiere por el consumo de carnes crudas o insuficientemente cocida de peces, aves, cerdos u otros animales, según los hospederos intermediarios o paraténicos infectados por L3A. Se han descrito casos de penetración de larva por la piel y de transmisión transplacentaria. También se ha hecho referencia al agua contaminada con copépodos, infectados como posible fuente de infección. Bueno, en cuanto a lo que es la patogenia, cuando el hombre ingiere pescado crudo o insuficientemente cocido con la larva L3A de Nactostoma, este se libera en el estómago, perfora la pared gástrica para alcanzar el hígado y de aquí puede digerirse a cualquier sitio del cuerpo, siendo la piel del tórax y el abdomen los sitios más frecuentes afectados. Los mecanismos patogénicos de Nactostoma aún son desconocidos. Sin embargo, se han involucrado en la patogenia el efecto mecánico producido por la migración del parásito en el tejido, la eliminación de sustancias tóxicas similares a la acetilcolina, la producción de enzimas proteolíticas como la hialuronidasa y una sustancia hemolítica, además de la respuesta inflamatoria debido a la reacción inmunológica del huésped. En la piel, las alteraciones iniciales se presentan durante los primeros días después de la infección. Se caracterizan por un infiltrado perivascular superficial y profundo con presencia de linfocitos y escasos eosinofilios. Posteriormente, estos se incrementan alrededor de los adipocitos y de los septos interlobulares con zona de hemorragia. En el panículo adiposo se observa un gran infiltrado inflamatorio con predominio de eosinofilos. Los linfocitos son escasos y existen grandes zonas con hemorragia. Durante su migración por los tejidos de huésped, Nactostoma induce una respuesta inmunohumoral y celular tipo TH2 con la liberación de interleucinas, así como del factor de estimulador de colonias granulocíticas y monocíticas, que inducen producción de IgE por las células plasmáticas, generando la producción de eosinofilia y su maduración. En cuanto a aspectos clínicos, tenemos tres formas: cutánea, oftálmica, neurológica y viscerales. En la forma de larva o adulto inmaduro, esta deambula debajo de la piel o tejidos profundos. Este parásito presenta principalmente cuatro tipos de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones cutáneas son las más comunes y menos severas. Se presentan generalmente de forma inflamatoria, con edema inflamatorio con o sin antecedentes de trastornos abdominales, como lo puede ser en el dolor en epigastro u hipocondrio derecho, náuseas, vómito, distinción abdominal y otros síntomas. De ahí tenemos el dermatológico que se presenta en estas parasitosis y es denominada enfermedad serpentiginosa o también llamada larva migrans profunda, que es causada por el desplazamiento del parásito en el tejido subcutáneo, dejando lesiones en forma de piel de túnel. De ahí tenemos la dérmica, que se hacen pequeñas y superficiales con aparición de una mancha negruzca en el centro de la lesión, la cual se abre la superficie cutánea y es a través de estos orificios por los cuales se elimina el parásito, lo cual trae como consecuencia la curación del padecimiento y permite el establecimiento del diagnóstico con una certeza. Y una vez identificado el parásito expulsado, también se pueden presentar manifestaciones oftálmicas tales como
edema, inflamatorio de párpados, dolor ocular violento, equimosis y cuando el parásito penetra el globo ocular. En ocasiones puede producir uveitis anterior aguda y leucoma secundario como pérdida de la visión. Algunas veces se presentan formas también neurológicas, las cuales surgen cuando el parásito penetra la cavidad craneana a través de un conducto raquídeo, provocando lesiones necróticas y hemorragias en médula y encéfalo. En el diagnóstico se inicia principalmente con el estudio de antecedentes epidemiológicos, tales como la zona de residencia del paciente, antecedentes sobre la ingestión de carnes o pescados crudos, lo cual puede llegar a suceder principalmente por la ingestión de ceviche, que es un platillo muy popular en diversos países con alta incidencia, además de la aparición de lesiones térmicas, como pues ya las he mencionado. En el tratamiento es importante mencionar que no existe tratamiento específico para el mintiasis. El más eficiente es la extirpación quirúrgica de la larva, procedimiento que pues no siempre es posible realizar. Con el tratamiento antiparasitario es importante tener en cuenta con la recurrencia de la anactostomiasis, puede ser hasta más de un año. En relación con los medicamentos, se han utilizado diferentes antiparasitarios como el albendazol, que inicialmente fue probado en ratas y gatos infectados con L3T, observándose muerte de la larva, pero solo en algunos casos. Epidemiología, la anactostomiasis es endémica en gran parte del Oriente, mientras que en Europa y Estados Unidos se han registrado casos autóctonos y de pacientes turistas provenientes de México, Sudamérica y países de Oriente. En México se considera una enfermedad emergente, siendo la principal zona endémica Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Colima, Oaxaca y Tamaulipas. Actualmente se han demostrado que esta parasitosis se ha identificado en 14 estados de la República Mexicana y son Tabasco, Oaxaca y Veracruz los que presentan mayor concentración de hospederos intermediarios infectados. La profilaxis, para evitar esta parasitosis y en general la gran mayoría de ellas es tener una buena cocción de los alimentos que se vaya a ingerir, beber y utilizar únicamente agua potable o apta para el consumo humano y tener siempre una buena higiene tanto personal como en nuestro hogar y áreas comunes. Y bueno, aquí tenemos las referencias que utilicé para realizar este proyecto. Gracias.